Muy buenos días, mis amigos, mis hermanos, el Señor los bendiga. Este video tiene como propósito regrabar la predicación que dimos en la iglesia, en Christ Central Presbyterian Church, el día 5 de marzo. La predicación de ese día, por problemas técnicos con el audio, no se pudo conseguir el audio de la predicación. Por esa razón el video quedó mudo y no pudimos compartirlo con las personas que están siguiendo esta serie de la ansiedad por medios virtuales. Y debido a que la predicación de ese día conecta es el puente entre la primera predicación y la predicación acerca del uso que tiene la palabra de Dios en el tratamiento de la ansiedad del domingo 12 de marzo, el domingo anterior, creí necesario, y ustedes mismos me lo han expresado, poder grabar este video para explicar un poco de qué trató la predicación. De hecho, lo que voy a hacer es básicamente grabar la predicación diferido, por decirlo así. Y ese día empezábamos precisamente hablando acerca del tema con algo que había sucedido en la semana inmediatamente anterior. En Fox News se había emitido una noticia acerca de una iglesia llamada All Creation Family Church o Iglesia Familiar de toda la creación, traducido al español. En esa iglesia habían entrado dos jóvenes que iban a asaltar la congregación. La congregación quedó paralizada del miedo. El pastor de la congregación, que estaba en ese momento predicando, se detuvo por un instante y le pidió a los asistentes, a los asaltantes, que se sentaran. Ellos se sentaron. Y el pastor entonces se acercó a los jóvenes y empezó a decirles que ellos estaban en la casa de Dios, estaban delante de la presencia de Dios y que Dios los había llevado a ese lugar. Les compartió el Evangelio, diciéndoles que Dios los amaba y los perdonaba en Cristo, y les preguntó si le permitían orar por ellos. Los jóvenes accedieron y todo finalizó siendo un gran día de regocijo, un gran domingo de regocijo. Finalmente la policía de todas maneras se llevó a los jóvenes porque ellos habían asaltado una tienda cercana, los habían notificado y la policía encontró que los jóvenes estaban allí en la iglesia. Finalmente se los llevaron. Pero, sin lugar a dudas, lo que pasó ese día marcó la vida tanto de estos jóvenes como de la iglesia en general, porque la situación que se vivió fue una situación de gran temor para los asistentes de la iglesia. No sabemos si hubo reacciones físicas, hablemos de ansiedades o ataques de pánico. No sabemos qué pasó con los asistentes de la iglesia, pero sí sabemos que fue una situación bastante atemorizante. Pero lo que sí podemos aprender es que el temor que se produjo ese día fue combatido y vencido con un temor más grande, el temor a Dios. De hecho, cuando entrevistaron al pastor de esa iglesia, eso fue literalmente lo que él dijo. Eh, Cito, parafraseo, no estoy citando textual, pero en una entrevista el pastor básicamente expresó que el Señor es más poderoso que estos asaltantes y que el temor que ellos podían causar. Vemos entonces cómo presentar al Señor presente en ese lugar, presente con ellos, que ellos estaban delante de la presencia de Él, atemorizó a estos jóvenes que venían a causar temor. Y es justamente de eso lo que vamos a hablar. Vamos a ver cómo ese temor natural, que podemos clasificarlo natural ante una situación peligrosa, o el temor pecaminoso que se puede producir incluso, solo pueden ser tratados si se redireccionan a otro tipo de temor, al temor piadoso, que es el temor a Dios. El temor piadoso que es el temor a Dios. Nuestro sermón se titula o se tituló Sea el Señor nuestro temor y está basado en el libro de Isaías, capítulo 8. Está basado en Isaías, capítulo 8. Y voy a leer para ustedes ese pasaje, Isaías 8, versículos 11 al 15.
Y la palabra del Señor dice así: pues así el Señor me habló con gran poder y me instruyó para que no anduviera en el camino de este pueblo y dijo: no digan ustedes, es conspiración, a todo lo que este pueblo llama conspiración. Ni teman lo que ellos temen, ni se aterroricen. Al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo. Sea Él su temor y sea Él su terror. Entonces Él vendrá a ser por santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán allí y caerán y serán quebrantados, serán enlazados y apresados. Oremos. Señor, te pedimos que bendigas tu palabra, aunque sea una grabación diferida de un sermón ya pasado. Sabemos muy bien que esta sigue siendo tu palabra, es atemporal, es la palabra entregada por un Dios eterno, por un Dios para quien un año es como 1000 días y 1000 días es como un año. Un Dios que habita en la hermosura, habita en las alturas y en la eternidad. Te queremos pedir, Señor, que apliques tu palabra, que sea de provecho para aquellas personas que están enfrentando episodios de ansiedad y van a ver este video, o para aquellos que tienen familiares lidiando con estas dificultades, estas enfermedades de la mente. Esto te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. Amén. Muy bien. La enseñanza se titula, como les dije, sea el Señor nuestro temor, y consta de 3 puntos. El primero, que es una introducción; el segundo es el temor de los incrédulos; y el tercero, el temor de los piadosos. Entonces, hablando de la introducción, debemos decir un poco qué estaba pasando en aquel momento. El pasaje empieza en el capítulo 7 del libro de Isaías, cuando Acaz, el rey de Judá en ese momento, un rey malvado, eh, temió a una coalición que Israel estaba armando con Siria. Israel del norte, recuerden que los reinos estaban divididos en norte y sur. El reino del norte se había aliado con Siria y habían hecho un acuerdo para tomar Jerusalén y destruir a Judá. Ahora, para Acaz este era un riesgo terrible. Él tenía un gran temor acerca de lo que podía pasar. Pero Dios decía que Siria e Israel juntos eran apenas como un tizón que humeaba. Es decir, Siria e Israel realmente no representaban una gran amenaza para Judá. Noten entonces cómo, apartado del Señor, Judá, Acaz tenía un gran miedo acerca de lo que podía pasar, pero desde la perspectiva de Dios no había absolutamente nada que temer. El Señor entonces envió al profeta Isaías para decirle a Acaz que no temiera, porque él juzgaría tanto a los sirios como a los israelitas. Y le dijo por medio de Isaías a Acaz que pidiera una señal del cumplimiento de sus palabras. Pero Acaz no quiso. Y no quiso dando una excusa que sonaba piadosa. Él dijo: yo no quiero probar al Señor. Pero su motivación real era que él ya había dispuesto en su corazón que él iba a buscar ayuda no en el Señor, sino en el rey de Asiria, el imperio grande de la época. Entonces, él rechaza pedir señal, pero Dios da su propia señal. Y la señal que Dios dio es la futura venida de su Hijo, es la futura venida de Cristo. La futura venida de Cristo, la primera venida, que para nosotros ya ocurrió. Entonces, Acaz finalmente buscó a Siria que lo defendiera, y el rey asirio lo hizo, y fueron librados de Israel y de el país o la nación de Siria. Entonces, como finalmente Judá, en cabeza de Acaz, recurrió a solucionar la situación, haciendo algo peor, buscando un imperio aún más malvado, como el imperio de Asiria, el Señor entonces le dice por medio de Isaías que los mismos asirios pelearían después contra Judá. Los asirios pelearían después contra Judá. Esa sería la respuesta del Señor a la incredulidad de Judá. Pero aunque eso pasase, Jerusalén no iba a ser tomada y no iba a caer en manos de Siria.
Dice el pasaje, más o menos, para parafrasearlo, que sería como una persona que se ahoga o una ciudad que se ahoga y su agua llegará hasta el cuello. Es decir, no terminaría de ahogar, pero sí que sería un daño terrible y quedaría muy cerca de ser totalmente ahogado. Más o menos esa es la metáfora que utiliza el Señor. Entonces, el panorama que mostraba esta profecía de Isaías era difícil, sí era un panorama difícil. Las cosas que sucederían serían terribles. Asiria era el imperio más fuerte de la época. Era un imperio bárbaro, era un imperio salvaje, agresivo. Era un imperio que no tenía ni compasión ni misericordia. Es normal o era normal sentir miedo ante la amenaza de invasión a Siria. Eso nos lleva a que apliquemos la situación a nuestras vidas personales. Porque algunos de ustedes pueden decir, pues hermano, la verdad nosotros no tenemos una amenaza como el imperio asirio viniendo a conquistarnos. Lo acepto. Pero la pregunta sería para cada uno de nosotros, ¿qué pasaría si el peor de nuestros temores se hiciese realidad? O peor aún, supiésemos de antemano que se va a hacer realidad. Ustedes conocen muy bien que cuando una mala noticia ocurre de imprevisto, tú sabes que la tienes que afrontar. Pero cuando tú sabes de anticipado o crees saber de anticipado lo que va a pasar, lo malo que va a pasar, esto genera un gran terror, ansiedad, depresión, neurosis, pánico. ¿Qué harías si supieses que el peor de tus temores será realidad? ¿O crees que el peor de tus temores se hará realidad? Eso es lo que vamos a empezar a ver a continuación del siguiente punto, en el siguiente punto. Entonces, el segundo punto, el temor a los incrédulos, el versículo 12 del pasaje dice lo siguiente: no digan ustedes es conspiración, a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni teman lo que ellos temen, ni se aterroricen. Lo primero que quiero que noten es a quién le está hablando el Señor, porque es importante. El Señor no le está hablando aquí a los incrédulos. El Señor le está hablando a Isaías y a los judíos piadosos. Les está diciendo con estas palabras de ánimo, los está consolando que no digan ellos lo que los demás decían. Es decir, lo que quiero que vean con todo esto es que aún siendo creyentes, nosotros corremos el peligro de temer a las cosas que ocurren e incluso de verlas como la ven los incrédulos. Hermanos, el Señor nos ha rescatado dándonos su perfecta justicia, nos ha adoptado en su familia, ha cambiado nuestros corazones, está obrando en nosotros santificación, pero en nosotros todavía hay un remanente de pecado, hay un residuo de pecado. Y por eso aún hay temores en nosotros y cosas que nos afligen. Recordemos, como vimos en la primera predicación, que no es que todo temor que yo sienta es pecado, no, pero mi percepción de las cosas, lo que yo temo, está afectado a causa de la caída. Y les ponía un ejemplo, porque algunas personas le temen a las arañas, otras personas le temen a la oscuridad y otras personas le temen a las multitudes, la agorafobia, lugares públicos, tener multitudes alrededor. ¿Por qué? Les decía, no son cosas peligrosas en sí mismas, pero nuestra percepción de lo que es peligroso, ahora que ha ocurrido la caída, que estamos en conflicto con este mundo, está afectada. Y nosotros como cristianos necesitamos reconocer esta realidad. Nuestra percepción está afectada. Hay una hostilidad con la creación, pero nuestra percepción sobre cómo esa creación es hostil está afectada a causa de la caída. Nuestro temor ahora
No es el temor piadoso con el cual fue creado Adán, es un temor caído. Y lo que podían sentir los judíos de aquel momento era ese temor natural de un desastre, de una guerra que iba a ocurrir y que probablemente iba a tomar las vidas de algunos. Ese era su temor. Necesitábamos reconocer la enfermedad, pero necesitamos reconocer la cura que el Señor nos quiere dar. Y el Señor le está hablando a los creyentes de Judá. No le está hablando a todos, le está hablando a los creyentes, porque el Espíritu de Dios mora en los creyentes y ellos pueden atender la cura que el Señor les quiere entregar. Entonces el Señor empieza dando la cura. Y lo primero que dice es que no caigan en los mismos temores pecaminosos que Acaz y el pueblo estaban experimentando. En otras palabras, que no se dejaran llevar por el temor a la manera de los que no creen en el Señor. Eso es lo que está diciendo. El pueblo y Acaz no reconocían por qué este conflicto iba a venir. No reconocían que habían pecado cuando habían buscado la ayuda de Asiria para combatir esa alianza siro-israelí. De hecho, decían, es conspiración. No reconocían que habían rechazado recibir el anuncio de Dios, la señal que Dios les quería dar, la señal acerca de la venida del próximo Mesías, del Cristo. Pero ellos prefirieron continuar en el temor. Decían, es conspiración. Este es el inicio del temor sin Dios, mis hermanos. Cuando nosotros comenzamos a ver las cosas o queremos ver las cosas como la ven los demás, como la ven los incrédulos, alejados del Señor, sin ver al Señor en el asunto, nos exponemos a un temor cada vez más creciente. Quita al Señor del asunto y estás a merced de todos tus temores. En el mundo de hoy hay muchas cosas que pueden aterrorizarnos. Estamos viviendo un tiempo de gran inestabilidad económica. Cayó el banco Silicon Valley Bank, cayó el Signature y parece que también ha caído otro banco más. La inflación está por las nubes. El dinero está perdiendo su valor rápidamente. Cada vez se pueden comprar menos cosas. Suenan vientos de guerra. Las leyes migratorias están cambiando. Y como latinos estamos en una ciudad con un estilo de vida estresante. Y podríamos seguir mencionando muchas más razones para sentirnos como todos los demás. Llegas a una ciudad nueva, a un estilo de vida nuevo, al que tienes que enfrentarte ya sin adaptarte y comenzar a vivir en un ambiente para el cual no estás acostumbrado. Hermanos, esta es la realidad. A veces las cosas cambian muy rápido, en muy corto tiempo, y todo nos abruma y tenemos motivos para temer. Pero he hablado de problemas grandes. Ahora hablemos de problemas más pequeños, entre comillas más pequeños, problemas personales. Tal vez alguno está angustiado por su familia, por cosas que están pasando en su hogar o en su familia más lejana. Tal vez alguno está experimentando dolores del pasado, lo que lo lleva a ver el presente con desesperanza. Tal vez está enfrentando hostilidad de las personas de este país al llegar aquí. O si no hostilidad, por lo menos no la empatía que hubiese querido encontrar. Sea como sea, aunque nuestro temor no es una amenaza de invasión, como el que el texto nos está diciendo, hay razones para temer. El temor va a brotar. Y la pregunta del texto es, o la cuestión del texto es, no digas
es conspiración. Es decir, no busques excusas, no busques excusas para tratar con tu temor. Esa es la cuestión a la que nuestro texto nos enfrenta. No buscar razones por fuera, dejar a Dios fuera del panorama para enfrentar el temor. Hermanos, vivimos en un mundo donde se nos ha enseñado a cómo hacerle frente al temor, que es una cuestión espiritual, como ya lo explicamos en el sermón pasado, dejando a Dios por fuera. Nos han enseñado y hemos aprendido muy bien cómo tratar con esto, con ejercicios, con pastillas, con tratamientos terapéuticos y médicos, y no estoy negando las soluciones clínicas. Como les dije, al final de la serie hablaremos un poco de la parte médica y nuestro tópico de asuntos finales. Pero este mundo pone toda su confianza en dejar a Dios lejos del asunto y sencillamente decir, solucionemos esto sin contar con Él. La culpa no es nuestra. La culpa no es de un temor que tenemos que tratar desde un punto de vista espiritual. No, 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 no. Es conspiración, decían los judíos. Nosotros tenemos que decir, o decimos, no, no es un asunto, este no es un asunto espiritual, es un asunto que única y exclusivamente es médico. Solo hay que tratarlo con medicina. Aquí la religión no tiene nada que hacer. Pero si usted ya vio el sermón de las Escrituras, se habrá dado cuenta que la Biblia sí tiene mucho que decir y tiene gran parte de la solución para tratar con nuestros temores. Recuerde que el sermón, cuando hablamos acerca de la palabra de Dios, es la aplicación o la primera aplicación de lo que estamos viendo en este sermón. Entonces, el mundo, los incrédulos siempre dejarán, siempre buscan cómo dejar a Dios por fuera del asunto. Pero la Biblia le dice a los creyentes, no digan ustedes, es conspiración. No dejen al Señor por fuera. ¿Razones hay para temer? Sí, pero tenemos esperanza en el Señor. ¿Y cómo? Eso nos lleva al tercer punto, que es el temor de los piadosos. Y el versículo 13 dice, al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo, sea Él su temor y sea Él su terror. No digan ustedes es conspiración, sea el Señor su temor y su terror. Es decir, la solución no es huir del problema, la solución no es decir aquí no pasa nada, es una conspiración, la solución no es dejar al Señor por fuera del asunto. La solución a un temor natural como esta posible guerra que podía ocurrir, o cualquiera de las situaciones que lo está atemorizando en este momento, o incluso si es un temor pecaminoso, es temer al Señor. Tenga al Señor por santo. Sea Él su temor y sea Él su terror. Los judíos creyentes tenían que confiar en el Señor. Debían creer en Él. Tenían que admitir que si la nación iba a ser invadida, era por su responsabilidad o por la responsabilidad de Acaz, que era la cabeza de la nación, en este caso. Van a ser invadidos por culpa de ellos.
No debían hacer lo mismo que hacían los incrédulos, tenían que enfrentar el temor con un temor superior. Sí, Señor, reconocemos delante de ti lo que hemos hecho. Ahora, yo no estoy diciendo que en el caso de cada uno de nosotros se trate de algo que hayamos hecho, pero el punto es el mismo. ¿Cómo llevamos nuestros temores pecaminosos desordenados delante del Señor? Sí, Señor, no entiendo por qué temo esto. Por favor, sé tú mi temor, sé tú mi terror. Ese es el tema del que nos está hablando el pasaje. Ese es el cambio que el Señor quiere que tengamos. Que lo traigamos a Él a la situación. Que tratemos de ver la situación como Él la ve. Ahora, no siempre podremos hacerlo solos. A veces requeriremos ayuda porque la situación nos puede bloquear. Pero esto es lo que el Señor quiere, que lo traigamos a Él, que recordemos quién es Él, que santifiquemos su nombre, que le reconozcamos a Él. Hermanos, no hay nada más cruel que decirle a una persona que está temiendo, que está bloqueada, que tiene al Señor por fuera de la situación, haz lo solo que tú puedes. Es un mensaje cruel, pero muchas veces como cristianos le decimos a la gente, tú tienes que resolverlo, tú tienes que tener fe, pero la persona precisamente está teniendo problemas de fe, no está viendo al Señor. Hay que llevar a las personas temerosas a recordar quién es el Señor. El Señor le dice a Isaías, recuérdale a este pueblo. Alguien se los tenía que decir. Nosotros se lo tenemos que decir a quienes necesitan oírlo. Santifiquen el nombre de Dios en medio del temor. Ahora, ¿qué significa santificar el nombre de Dios? Quiero leer una cita de John Flavel para explicar lo que significa. Por santificar al Señor de los ejércitos, debemos entender la adoración que le damos por la gloria de su poder soberano, sabiduría y fidelidad, no solo en la adoración de labios, en la que reconocemos verbalmente que somos de Él, sino especialmente en aquellos actos internos en que nos comprometemos a ser de Él y dependemos completamente en Él, que son los actos que le dan mayor gloria y son los más beneficiosos y estimulantes que podemos realizar para nuestra propia paz y seguridad en tiempos de peligro. Si el hombre en verdad mira a Dios en el día de la angustia y temor como el Señor de los ejércitos, es decir, como aquel que gobierna todas las criaturas y todas sus acciones, quien tiene a su orden todos los ejércitos del cielo y la tierra, entonces confiaremos en el cuidado y amor de este Dios como un niño que cuando está en peligro reposa y se entrega al cuidado y protección de sus padres. Fin de la cita. Si miramos al Señor en el día de la angustia, resaltaremos su soberanía, su poder, su sabiduría, su fidelidad. Recordaremos quién es Él y entonces entenderemos que Él está en medio del asunto. Hermanos amados, responder al temor, a la ansiedad, a la depresión, requiere un acto de confianza en el Señor. Requiere confiar en Él. A veces tendremos que ser ayudados, sí, porque no estaremos tan bloqueados que no podremos hacerlo solos. A veces necesitaremos ayuda, pero requiere confianza en Él. Consejo del Señor por medio de Isaías, no se dejen dominar por el temor,
como aquellos que no conocen a Dios, que por dejarlo por fuera, el temor los domina y buscan otras salidas peores incluso. Santifiquemos el nombre del Señor. Veamos que Él tiene control completo sobre todas las cosas. Y entonces ocurrirá que podemos ver el asunto con otros ojos. Como dice Stephen Charnock, atrévete a tratar a Dios como Dios y no respondas a la vida de manera tal que hagas parecer a Dios indefenso, débil e inútil. Su perfecto amor, hermanos, echa fuera todo el temor. Hermanos, no negamos lo que hace la medicina, no negamos lo que hacen las terapias, no negamos la utilidad que tienen estas cosas, pero como cristianos necesitamos entender que hay un componente fundamental, espiritual, en el asunto y que tenemos que tratarlo. La parte física hay que tratarla también, porque después veremos la interacción entre la parte física y espiritual y cómo hay que romper ese ciclo, lo veremos al final. Pero el asunto principal es un asunto de temor, de cambio de temor, de un temor natural o pecaminoso a un temor piadoso. ¿Y cuál será el efecto? Dice el verso 14. Entonces Él vendrá a ser santuario. Él vendrá a ser santuario. Entonces Él vendrá a ser santuario. No solamente un refugio, que es un término muy frecuente en la Biblia, sobre todo en los salmos, para hablar acerca del Señor, sino un santuario. Porque un santuario no solamente es un lugar donde podemos estar a salvo, sino un lugar que relacionamos con lo santo, con la presencia de Dios. Allí hallaremos paz y descanso. Esta es la promesa que Dios nos da. Si tú santificas mi nombre en el día de la angustia, yo seré paz y descanso para ti. Esa es la promesa que Él nos da. Entonces veremos el cumplimiento de las palabras del Señor Jesús. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turben su corazón ni tengan miedo. Entonces, la causa, la razón que desencadenó el temor en el mundo, en la creación, estará allí, sí. Seguirán habiendo problemas económicos, seguirán habiendo rumores de guerra, seguirán habiendo dificultades familiares, pero podremos verlos en la justa proporción como Dios los ve. No nos atemorizarán, no nos paralizarán, los podremos enfrentar confiados en Él. El Señor tiene un carácter digno de confianza. Todas sus promesas son en Él sí y en Él amén. No temeremos. Ahora, como lo habrán notado, escuchando esta enseñanza, habrán notado que la enseñanza que algunos de ustedes ya vieron acerca de las escrituras son la primera aplicación de todo esto. ¿Cómo ganar más temor piadoso por el Señor? Pero teniendo este precedente, ya creo que hemos dejado una base para entender mejor la enseñanza acerca de la escritura. ¿Por qué hay que ganar más conocimiento del Señor? Porque necesitamos crecer en nuestro temor piadoso hacia Él. Y esa es la solución al temor natural y pecaminoso. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque siempre es viva y eficaz para tratar con nosotros, con nuestros temores, con nuestras ansiedades, con nuestras depresiones y angustias. Te queremos pedir que este mensaje sea de bendición para aquellos que escuchan, aunque llegue atrasado. Esto te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. Amén.